Debería estar avergonzada de contarles esto, pero fue una experiencia increíble. El leñador me aniquiló por completo. No tuvo compasión en absoluto. Antes de juzgarme, escuchen mi historia completa y suscríbanse al canal. Gracias. Nunca imaginé que un simple viaje a una casa de campo cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Guadalupe y esta es la historia de cómo mi matrimonio con Carlos se puso a prueba de la manera más inesperada. Carlos y yo llevábamos casados 5 años, pero últimamente sentíamos que la chispa se había apagado. Decidimos tomarnos unas vacaciones en una remota casa de campo, esperando reconectar y reavivar nuestra pasión. La propiedad era hermosa, rodeada de bosques frondosos y con un pequeño lago cercano. Parecía el escenario perfecto para volver a enamorarnos. Los primeros días fueron maravillosos. Paseábamos por el bosque, cocinábamos juntos y pasábamos las noches acurrucados frente a la chimenea. Sin embargo, Carlos tenía que trabajar a distancia durante el día, lo que me dejaba mucho tiempo libre para explorar por mi cuenta. Fue durante uno de esos paseos solitarios cuando lo vi por primera vez. Estaba cortando leña cerca del límite de la propiedad, su cuerpo bronceado brillando con el sudor bajo el sol de la tarde. Nuestras miradas se cruzaron y sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Se presentó como Alejandro, el leñador local que ayudaba a mantener la propiedad. Traté de ignorar la atracción inicial, concentrándome en pasar tiempo con Carlos por las tardes. Pero por las noches, cuando mi marido dormía profundamente, no podía evitar pensar en Alejandro. Comencé a tener problemas para dormir, inquieta y llena de pensamientos confusos. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí salir a dar un paseo nocturno. El bosque estaba bañado por la luz de la luna, creando un ambiente mágico y misterioso. Mientras caminaba cerca del arroyo, lo vi de nuevo. Alejandro estaba cortando leña a la luz de la luna, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Me acerqué, fascinada por la visión. Cuando me vio, sonrió cálidamente y me invitó a sentarme en un tronco cercano. Hablamos durante horas, compartiendo historias sobre nuestras vidas. Alejandro me contó sobre su pasión por la naturaleza y cómo había decidido vivir una vida simple en el bosque. Su entusiasmo era contagioso y me encontré deseando saber más. A partir de esa noche, nuestros encuentros nocturnos se volvieron más frecuentes. Al principio, me decía a mí misma que eran inocentes, solo 2 amigos conversando bajo las estrellas, pero no podía negar la creciente tensión sexual entre nosotros. Alejandro comenzó a enseñarme sobre el bosque, mostrándome plantas raras y enseñándome a identificar los sonidos nocturnos. Sus lecciones a menudo llevaban a momentos de tensión, con roces accidentales y miradas que duraban demasiado. Cada noche, me prometía a mí misma que sería la última, que volvería a concentrarme en mi matrimonio. Pero cada noche me encontraba de nuevo en el bosque, buscando a Alejandro. Una noche particularmente cálida, Alejandro me llevó a un pequeño lago escondido en lo profundo del bosque. Sin decir una palabra, comenzó a desvestirse y se sumergió en el agua. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba nadar bajo la luz de la luna. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me encontré quitándome la ropa y uniéndome a él en el agua. Nadamos juntos, nuestros cuerpos rozándose bajo el agua. La tensión era insoportable. Finalmente, Alejandro me atrajo hacia él y nos besamos apasionadamente. Fue como si una presa se hubiera roto, liberando toda la pasión y el deseo que habíamos estado conteniendo. Esa noche marcó un punto de inflexión. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos. Alejandro preparaba un lecho de hojas y musgo en un pequeño claro del bosque, donde nos encontrábamos para hacer el amor bajo las estrellas. El olor a pino y la luz filtrada de la luna creaban una atmósfera mágica y sensual que intensificaba cada caricia, cada beso. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia.
Me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. La pasión y la emoción de mi aventura con Alejandro me hacían sentir joven y deseada nuevamente. Pero al mismo tiempo, la culpa me carcomía por dentro. Cada mañana, cuando me despertaba junto a Carlos, sentía como si estuviera viviendo una mentira. Para justificar mis salidas nocturnas, le dije a Carlos que estaba fotografiando la fauna nocturna. Compré una cámara cara y tomaba algunas fotos de animales durante el día para respaldar mi historia. Pero las verdaderas fotos que capturaba eran momentos íntimos con Alejandro, tanto con mi cámara como en mi memoria. Una noche, Alejandro y yo nos volvimos particularmente atrevidos. Hicimos el amor apasionadamente contra un árbol centenario, el riesgo de ser descubiertos aumentando nuestra excitación. Fue en ese momento, con mi espalda presionada contra la corteza rugosa y los labios de Alejandro en mi cuello, que me di cuenta de lo profundamente que me había metido en esta situación. Los días pasaban y me encontraba cada vez más dividida. Por un lado, estaba la comodidad y la familiaridad de mi matrimonio con Carlos. Él era un buen hombre, trabajador y cariñoso, que se esforzaba por reconectar conmigo. Por las tardes, paseábamos juntos por el bosque o nos sentábamos en el porche a ver la puesta de sol. Y por momentos sentía que podíamos recuperar lo que habíamos perdido. Pero por otro lado, estaba la ardiente pasión de mi aventura con Alejandro. Él despertaba en mí un fuego que creía extinguido. Me hacía sentir deseada y viva de una manera que no había experimentado en años. Cada noche que pasaba en sus brazos era una explosión de sensaciones y emociones que me dejaban ansiando más. La situación se volvía cada vez más insostenible. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, pero cada vez que intentaba aclarar mis pensamientos, me encontraba más confundida. ¿Cómo podía elegir entre la estabilidad y el amor familiar que tenía con Carlos y la pasión desenfrenada que experimentaba con Alejandro? Una noche, mientras estaba en los brazos de Alejandro después de hacer el amor, él me sorprendió con una pregunta que cambiaría todo. «Guadalupe», me dijo, sus ojos fijos en los míos, ¿has pensado en quedarte aquí conmigo? Podríamos construir una vida juntos en el bosque, lejos de todo. Su propuesta me dejó sin aliento. Por un momento, me permití imaginar cómo sería esa vida. Despertar cada mañana con el canto de los pájaros, pasar los días trabajando la tierra y las noches en los brazos de Alejandro. Era una visión tentadora, llena de pasión y libertad. Pero luego pensé en Carlos, en la vida que habíamos construido juntos, en nuestros planes para el futuro. ¿Podía realmente abandonar todo eso por una aventura apasionada? Necesito tiempo para pensar, le dije a Alejandro, besándolo suavemente antes de vestirme y regresar a la casa. Los días siguientes fueron una agonía. Cada momento que pasaba con Carlos estaba teñido de culpa y confusión. Cada mirada, cada caricia, me hacía cuestionar mis sentimientos. ¿Todavía lo amaba? ¿O solo estaba aferrada a la comodidad de lo familiar? Una tarde, mientras Carlos trabajaba, decidí dar un paseo para aclarar mis pensamientos. Mis pies me llevaron inconscientemente al claro donde solía encontrarme con Alejandro. Para mi sorpresa, lo encontré allí, sentado en nuestro lecho de hojas, con una expresión pensativa en su rostro. «Sabía que vendrías», me dijo suavemente cuando me vio. «Guadalupe, estos días contigo han sido los más felices de mi vida, pero sé que tienes una decisión difícil que tomar». Me senté a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío. «Alejandro, yo...» Él puso un dedo sobre mis labios, silenciándome suavemente. «No digas nada todavía. Quiero que sepas que, pase lo que pase, estos momentos que hemos compartido siempre serán especiales para mí». Nos besamos entonces, un beso largo y profundo que sabía a despedida. Cuando nos separamos, vi lágrimas en sus ojos que reflejaban las mías propias. Regresé a la casa con el corazón pesado, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Encontré a Carlos en la sala, trabajando en su computadora. Cuando me vio, cerró la laptop y me sonrió. «Guadalupe, justo estaba pensando en ti.
me dijo, palmeando el sofá a su lado. Ven, siéntate. Hay algo de lo que quiero hablarte. Me senté junto a él, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Acaso sospechaba algo? Estos días aquí han sido maravillosos, comenzó Carlos, tomando mis manos entre las suyas. Me han hecho darme cuenta de cuánto te amo y de lo mucho que quiero que nuestro matrimonio funcione. He estado pensando, ¿qué te parecería si nos mudáramos aquí permanentemente? Su propuesta me dejó sin aliento. De todas las cosas que esperaba oír, esta era la última. ¿Mudarnos aquí? Repetí, tratando de procesar la idea. Carlos asintió entusiasmado. Sí, podrías seguir trabajando a distancia, y tú podrías dedicarte a tu fotografía. Imagínalo, Guadalupe, una vida tranquila en el campo, lejos del estrés de la ciudad. Podríamos reconectar, volver a enamorarnos como cuando nos conocimos. Sus palabras me golpearon como una ola. En ese momento, toda la confusión de los últimos días se disipó y vi con claridad lo que realmente quería. Carlos, dije suavemente, apretando sus manos. Yo necesito confesarte algo. Y así, con el corazón en la mano, le conté todo. Sobre Alejandro, sobre nuestros encuentros nocturnos, sobre la pasión y la confusión que había experimentado. Carlos me escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y shock. Cuando terminé, esperé su reacción con el corazón en un puño. ¿Me gritaría? ¿Me dejaría? Para mi sorpresa, Carlos respiró profundamente y me miró a los ojos. Guadalupe, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Te agradezco tu honestidad. No voy a mentir, esto duele más de lo que puedo expresar, pero te amo. Y si tú todavía me amas, si quieres que lo intentemos, estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de la pasión que había sentido con Alejandro, el amor profundo y verdadero que tenía con Carlos era algo que no estaba dispuesta a perder. Sí, Carlos, respondí entre lágrimas. Te amo y quiero que lo intentemos. Perdóname, por favor. Nos abrazamos entonces, llorando juntos, dejando que el dolor y el alivio nos atravesaran por igual. Sabía que teníamos un largo camino por delante, que reconstruir la confianza llevaría tiempo y esfuerzo, pero también sabía que valía la pena intentarlo. Al día siguiente, con el corazón pesado pero decidido, fui a despedirme de Alejandro. Lo encontré en nuestro claro, como si supiera que iría. «Te vas, ¿verdad?», me preguntó suavemente cuando me vio. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Alejandro se acercó y me abrazó fuertemente. «Lo entiendo», susurró en mi oído. «Siempre supe que este momento llegaría. Pero quiero que sepas que estos días contigo han sido un regalo. Gracias por compartir este pedacito de magia conmigo». Nos besamos una última vez, un beso lleno de dulzura y despedida. Luego, sin mirar atrás, regresé a la casa donde Carlos me esperaba. Los meses siguientes fueron difíciles. Carlos y yo decidimos quedarnos en la casa de campo por un tiempo, lejos de las distracciones de la ciudad, para trabajar en nuestra relación. Tuvimos largas conversaciones, algunas dolorosas, otras llenas de esperanza. Poco a poco, fuimos reconstruyendo la confianza y redescubriendo el amor que nos había unido en primer lugar. No fue fácil. Hubo momentos en los que la culpa me abrumaba, momentos en los que Carlos luchaba con sus propios demonios de inseguridad y dolor. Pero con cada día que pasaba, con cada obstáculo que superábamos juntos, nuestro vínculo se hacía más fuerte. Aprendimos a comunicarnos mejor, a expresar nuestras necesidades y deseos sin miedo. Redescubrimos la pasión en nuestro matrimonio, pero esta vez era una pasión más profunda, basada no solo en la atracción física, sino en un entendimiento mutuo y un amor maduro. Con el tiempo decidimos hacer realidad la propuesta de Carlos. Vendimos nuestra casa en la ciudad y nos mudamos permanentemente a la casa de campo. Transformamos la propiedad en un pequeño bed and breakfast,
donde yo podía dedicarme a mi pasión por la fotografía y Carlos podía combinar su trabajo a distancia con la atención a los huéspedes. A veces, cuando paseo por el bosque, pienso en Alejandro y en aquellos días de pasión desenfrenada, pero no con arrepentimiento o nostalgia, sino con gratitud. Esa experiencia, por dolorosa que fuera, nos llevó a Carlos y a mí a enfrentar los problemas en nuestro matrimonio y a construir algo más fuerte y hermoso. Hoy, mientras veo a Carlos trabajar en el jardín, siento una oleada de amor y gratitud. Nuestra historia no es perfecta, está llena de errores y momentos difíciles. Pero es nuestra historia, una historia de perdón, de crecimiento y de un amor que fue lo suficientemente fuerte como para superar la prueba más difícil. Y mientras el sol se pone sobre nuestro pequeño paraíso en el campo, sé que tomé la decisión correcta. El amor verdadero no siempre es fácil, no siempre es un cuento de hadas. Pero cuando lo encuentras y luchas por él, puede ser la aventura más emocionante y gratificante de todas. Han pasado 5 años desde aquel verano que cambió nuestras vidas. Nuestro Bed and Breakfast se ha convertido en un lugar popular entre los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan escapar del ajetreo de la ciudad. Cada día trae nuevos desafíos y alegrías, y Carlos y yo los enfrentamos juntos, más unidos que nunca. A veces, cuando los huéspedes preguntan cómo terminamos en este hermoso rincón del mundo, intercambiamos una mirada cómplice. Nuestra historia es demasiado compleja, demasiado personal para compartirla con extraños. En su lugar, les contamos una versión simplificada, que buscábamos un cambio en nuestras vidas y nos enamoramos de este lugar. No es una mentira, después de todo. El bosque sigue siendo un lugar especial para mí, pero por razones diferentes ahora. Es donde Carlos y yo damos largos paseos al atardecer, hablando de nuestros días y nuestros sueños. Es donde llevamos a nuestros huéspedes en excursiones, compartiendo con ellos la belleza y la magia de la naturaleza. Y es donde, hace un año, le dije a Carlos que estaba embarazada. Nuestra hija, Lucía, tiene ahora 6 meses. Es una niña hermosa, con los ojos de su padre y mi sonrisa. Tenerla en nuestras vidas ha añadido una nueva dimensión a nuestro amor, haciéndolo más profundo y más fuerte de lo que jamás imaginamos posible. A veces, cuando la sostengo en mis brazos y miro por la ventana hacia el bosque, no puedo evitar pensar en cómo podrían haber sido las cosas si hubiera tomado un camino diferente. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado con Alejandro? ¿O si Carlos no hubiera encontrado en su corazón la fuerza para perdonarme? Pero esos pensamientos son pasajeros. La realidad que vivo es mucho más hermosa que cualquier qué hubiera pasado. Tengo un esposo que me ama incondicionalmente, una hija que ilumina nuestros días y un hogar lleno de amor y risas. No he vuelto a ver a Alejandro desde aquel día en el claro. A veces me pregunto qué habrá sido de él. Espero que haya encontrado la felicidad, así como yo la encontré, pero su recuerdo ya no me perturba ni me hace dudar. Es simplemente una parte de mi pasado, un capítulo cerrado en el libro de mi vida. Carlos y yo hemos aprendido que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que hacemos cada día. Elegimos amarnos, perdonarnos, apoyarnos mutuamente. Elegimos ser honestos incluso cuando es difícil. Elegimos trabajar en nuestra relación, nutrirla y hacerla crecer. Y esa elección ha dado frutos más allá de lo que jamás imaginamos. Nuestro matrimonio no solo sobrevivió a la tormenta, sino que emergió más fuerte, más profundo y más hermoso. Hemos aprendido a apreciar cada momento juntos, a no dar nada por sentado. Hace poco, mientras celebrábamos nuestro aniversario de bodas, Carlos me sorprendió con un álbum de fotos. En él había recopilado imágenes de nuestros años juntos, desde nuestro noviazgo hasta el nacimiento de Lucía. Al pasar las páginas, viendo nuestras sonrisas, nuestros momentos felices y también los difíciles, me di cuenta de cuánto habíamos crecido juntos. Mira cuánto hemos vivido, me dijo Carlos, abrazándome por detrás mientras mirábamos el álbum.
Y pensar que esto es solo el comienzo. Sus palabras me llenaron de una emoción indescriptible, porque tenía razón. A pesar de todo lo que habíamos pasado, de los errores cometidos y las lecciones aprendidas, sentía que nuestra historia de amor apenas estaba comenzando. Esa noche, después de acostar a Lucía, Carlos y yo salimos al porche. Nos sentamos en el columpio, abrazados, mirando las estrellas que brillaban intensamente sobre el bosque, el mismo bosque que una vez fue testigo de mi confusión y mi infidelidad. Ahora era testigo de nuestro amor renovado y fortalecido. ¿Sabes?, dije, rompiendo el cómodo silencio. A veces pienso en lo cerca que estuve de perder todo esto, de perderte a ti. Carlos me apretó más fuerte contra sí. Pero no lo hiciste, respondió suavemente. Elegiste quedarte, elegiste luchar por nosotros, y yo elegí perdonar y confiar de nuevo. Esas elecciones nos trajeron aquí. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud y amor. Te amo, Carlos, susurré, más que nunca. Y yo a ti, Guadalupe, respondió besando mi frente, más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos así, abrazados bajo las estrellas, escuchando los sonidos nocturnos del bosque. Y en ese momento sentí una paz y una felicidad que superaban con creces cualquier emoción que hubiera experimentado en mis encuentros clandestinos con Alejandro, porque este amor maduro y profundo, esta vida que habíamos construido juntos, era real, era duradero, era el tipo de amor por el que vale la pena luchar, el tipo de amor que supera cualquier obstáculo. Mientras el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo los últimos vestigios de mi pasado, miré hacia el futuro con esperanza y emoción, porque sabía que, pasara lo que pasara, Carlos y yo lo enfrentaríamos juntos. Y eso, más que cualquier pasión fugaz o aventura emocionante, era la verdadera esencia del amor. Así que aquí estamos, 5 años después de aquel verano que casi destruye nuestro matrimonio, más fuertes, más sabios, más enamorados que nunca. Nuestra historia no es perfecta, está llena de errores y momentos difíciles, pero es nuestra historia, una historia de perdón, de crecimiento y de un amor que fue lo suficientemente fuerte como para superar la prueba más difícil. Y mientras el sol se pone sobre nuestro pequeño paraíso en el campo, con Lucía durmiendo pacíficamente en su cuna y Carlos a mi lado, sé que tomé la decisión correcta, porque el amor verdadero, el amor que dura, no es solo pasión y fuegos artificiales. Es compañerismo, es confianza, es elegir a la misma persona una y otra vez, incluso cuando es difícil. Esta es nuestra historia de amor, una historia de segundas oportunidades, de perdón y de crecimiento. Una historia que continúa escribiéndose cada día, con cada sonrisa, cada desafío superado, cada momento compartido. Y mientras miro hacia el futuro, hacia los años que nos esperan, no puedo evitar sonreír, porque sé que pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que nuestra historia de amor sea la más hermosa de todas.